Y ya estamos de vuelta aquí con Mauricio Jürgensen, Daniel Stingo, y se nos une a la conversación Fernando Atria, amigo de la casa ya a estas alturas, la verdad, ¿no? Muy bien. Yo creo que Fernando Atria y Hassan Akran deberían ser en el programa. Pero está bien, pues son nuestros panelistas habituales. Nos gusta eso. Mucho mejor acá que el nuestro, sin duda. ¿Cómo estás, Fernando? Lógico. Quédate Fernando Atria y Hassan Akran. Y nos vamos nosotros y queda la Ale. Estamos sobrando y ellos son los mejores. ¿Qué Si son? yo tuviera que seguir por aquello, Ay, se sin duda no tenía- se pican. No, pero está bien, al contrario. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Reconocemos la superioridad. Abogado, presidente de Hola, Fuerza Daniel, Común. Mauricio, Alejandra. Fernando Hola. Atria, mucha gente estaba expectante por verlo, lo leí en Twitter, justamente decían vamos a cambiar de inmediato a verlo, profesor. Así lo tratan a Fernando. Muy bien. Oye, ¿puedo partir yo preguntando? Pero por supuesto, pues, partan. Fernando, ¿cómo- Hágalo. entrando un poco en la contingencia, lo que se vio ayer, ¿no? Estábamos hablando hace un rato, yo creo que es de una gran ingenuidad pretender que un gobierno ultra ideológico de derecha, digamos, ¿no? Vaya a tener un cambio de gabinete distinto al que tuvo ayer, digamos, ¿no? Convengamos también que en otras administraciones, que eventualmente puede estar más cercano a lo que uno cree, no sé, a lo que uno creía, nueva mayoría. Yo recuerdo también algún momento cuando Michelle Bachelet tuvo que estar armando también a los viejos carcamales de la vieja concerta para ir a ordenar un poco el naipe cuando la cosa estaba un poco complicada. Se habla de que se ha endurecido el gabinete y se habla también de que este es un gabinete del rechazo. Ellos han dicho que no es así, han dicho que van a hacer todo lo posible porque el proceso de elección de octubre se cumpla de la manera más transparente. Sin embargo, ya queda más o menos claro qué es lo que piensa el gobierno frente a las opciones que se discuten en octubre, ¿no? ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué reflexión hiciste tú, Fernando, a partir de lo que pasó ayer en La Moneda? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, Mauricio, es que este gabinete es una reacción a lo del 10%. No solo la reforma del 10%, sino todo el problema, ¿no? Que significaba un gobierno que no era capaz ni siquiera de mantener una coalición y que terminó siendo vencido. Esto hay que destacarlo. Terminó siendo vencido en la Cámara de Diputados por 3/4, ¿no? O sea, por 116 de 155. Si ese es un quórum que... o sea, con ese quórum uno puede hacer de Chile una república soviética. O sea, a ese nivel Es que es cierto. Una locura. ¿Se había visto eso Y yo creo que alguna vez en nuestra historia democrática? Yo creo que eso no había pasado, o sea, después de la dictadura No, sí, en había adelante, unanimidades, pero para cosas que son como bonitas. No, pero nada Había controversial como- unanimidad. nada controversial con Nada tan esto, claro. controversial. La nacionalización del cobre, el Día de la Dignidad hizo Nacional, se logró por unanimidad. Imagínate. Así que claro, ahí Mira fue qué bonito. 100%. Pero no fue contra el gobierno, si eso es la cuestión. ¿No? O sea, este es un proyecto contra el gobierno. Exacto. Ustedes mencionaban lo que se votó ayer, el veto, en que faltó un voto en el Senado para que el Congreso simplemente desechara el veto e insistiera contra el presidente en el proyecto original. Eso no ocurrió por un voto, pero estamos... Entonces yo creo que este gabinete, en el fondo, es un intento, a mi juicio infructuoso va a ser, de tratar de recuperar algo de espacio por el gobierno. Y ante esa derrota, yo creo que el gobierno tenía dos posibilidades. Porque antes de eso, lo del 10% yo creo que es importante no solo por el hecho que uno podría pensar que es una cuestión como de ajuste de cuentas entre grupos políticos, de que el gobierno fue derrotado. O sea, la cuestión no es solamente la felicidad que siente la oposición al propinarle una derrota al gobierno. No. Hay que notar que lo del 10% fue logrado en un contexto en que la oposición unas pocas semanas antes había hecho el ridículo en la Cámara de Diputados, ni siendo incapaces de elegir al presidente de la Cámara, teniendo mayoría. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que esa oposición que no podían ponerse de acuerdo ni siquiera en sus candidatos a los miembros de la mesa, pudieron hacer esto? Y la respuesta, creo yo, es bastante obvia. Es que lo del 10%, esa convergencia no se produjo por hábiles negociaciones entre jefes de bancada o presidentes de partidos políticos. No fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que la política institucional, en algo que no había ocurrido prácticamente nunca en 30 años, entendió que su función era vehiculizar, canalizar una demanda social. Y entonces, lo que se manifestó en el Congreso no fue la fuerza de las bancadas parlamentarias, lo que se manifestó en el Congreso fue la fuerza de esa demanda social. Entonces, enfrentado a eso, el gobierno tenía la opción de, no quiero decir transformarse en instrumento de la sociedad, porque pedirle eso a un gobierno de derecha es demasiado, pero por lo menos abrirse a la sociedad,
o parapetarse en una lógica dura. Y yo creo que es bastante claro que el cambio de gabinete es una respuesta a esa disyuntiva, en el sentido de parapetarse, amurallarse en una posición dura. Entonces, claro, yo creo que es claramente un gabinete del rechazo. De hecho, Comparto. el diputado Bellolio estaba por el apruebo, pero Como que justo se cambió. el gabinete estando por el apruebo. Justo. Todos lo vimos a él, entre otros, fuera de sí en la televisión el fin de semana, ¿no? O sea, entonces yo creo que es una... Exacto, es un gabinete de un gobierno que se sabe acorralado, que trata de evitar incendios, o sea, esto de poner a los dos cabecillas de las facciones de Renovación Nacional en el gabinete. Y ojo, en ministerios en los cuales van a estar políticamente neutralizados, porque tanto defensa como relaciones exteriores son gabinetes que obligan al ministro a, por así decirlo, restarse de la política, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que está usando el gabinete no como la finalidad no es un gabinete que pueda conducir o realizar una agenda de gobierno. Yo creo que en ese sentido este gobierno ya se acabó. Sino aprontarse para el plebiscito Claro. y para lo que viene en materia constituyente. O sea, estarán ahí, en el fondo lo que van a hacer es como ser una constante campaña para ellos del retraso. Pero del rechazo, perdón. Administrar. Yo creo que es administrar hasta que se acabe el gobierno, creo yo. Es administrar. Eso yo creo. No creo una cosa así como más allá. Pero ¿cómo no? Pero ¿en serio tú no ves Yo creo que hay ahí otra cosa. una campaña del rechazo en eso, no? Bueno, es que eso es. Porque ¿Qué? yo creo que siempre ha estado O sea, lo que no les va a resultar es deseo otra cosa. de la izquierda, de la centroizquierda, el progresismo chileno, que surja una derecha liberal. ¿No? O sea, una derecha sensata, una derecha post-pinochetista. De hecho, Alamán era esa esperanza en los 90. Qué loco. Pero Qué loco. Cada cierto tiempo aparecen figuras que desde el mundo de lo que antes era la concertación decía, esta es la derecha, la nueva derecha. Y ya a estas alturas deberíamos notar que todos esos intentos son flor de un día. Sí. Es decir, el último fue Evópoli. Evópoli iba a ser la gran revelación, ¿no? Y ahora Evópoli está prácticamente alineándose por el rechazo, fracasaron en el gobierno. Claro. Y bueno, Bellolio representaba dentro de la UDI esa derecha liberal, la UDI buena onda, digámoslo así, ¿no? Sí, claro. Frente a la UDI pinochetista, que era la presidenta actual. Fernando. Y bueno, ahora lo tenemos por el rechazo, etcétera. ¿Y Marcela Sabat? Marcela Sabat. Bueno, esa es la próxima en la lista. Sí. También se neutraliza un poco en el Senado, al pasar al Senado, aunque parezca premio, pero yo te quería preguntar algo, Fernando, porque sabes que sobre ese debate me parece interesante, esta idea de creer que son los primeros de los nuevos, pero finalmente son los últimos de los viejos, digamos, que es lo que pasó un poco con Evópoli, digamos, ¿no? Con esa promesa incumplida de ser una derecha más liberal y puedo ser incluso más rudo. Yo creo que solo se sustentaba porque probablemente tenían algún compañero del Verbo Divino que era gay y ahí estaba todo lo liberal que ellos podían llegar a ser, digamos, ¿no? Pero hablando en serio... después nos enteramos que no era más que la UDI hondera. El clan infantil de la UDI. El clan infantil de la UDI. Pero ahora, volviendo a un tema que planteaba alguno, hay un analista que a mí me interesa, tú lo estaba leyendo, que es Hugo Herrera, que es un intelectual de derecha, que tiene esta mirada que al menos plantea alguna cosa que quizás es atendible que tú puedas como ahondar. Esta idea de que lo que se ha impuesto en el último tiempo es esta derecha economicista, ¿no? Que depende de aquello y no una derecha social, si tú quieres, o una derecha más intelectual. Entonces él logra ver esa grieta y que básicamente lo que hay es como la imposibilidad de la renovación de la derecha precisamente porque está anclada en el poder económico y todo lo que ya sabemos, digamos. ¿Tú crees que es factible, que es posible que surja algo como eso o no? Bueno, a eso es lo que yo me estaba refiriendo. Yo creo que cada cierto tiempo hay indicios de que algo así podría pasar. Y esos indicios se frustran rápidamente, son totalmente frustrados, ya sea porque son aplastados por la facticidad del resto de la derecha, o porque fracasan, ¿no?
Yo a esto, o sea, yo, por lo tanto, yo, el test que yo usaría para saber si los brotes que van a venir, para seguir así, son genuinos, es o sea, yo diría la marca de una derecha liberal genuina sería que entendiera que la constitución tramposa es inaceptable en términos democráticos, ¿no? Y que no pueden seguir jugando en la cancha democrática con las ventajas que les dan las trampas que lograron gracias al triunfo militar del 11 de septiembre. Yo diría, ese es el ¿cómo? Ese es el deber, o sea, ese es el compromiso democrático. Y lo que yo vi, por eso yo mencionaba el programa de donde vi a Bellolio, que estaban dos caras de esta derecha que se supone que es razonable, joven, etcétera, que eran Undurraga y Bellolio. Sí. Y lo que uno veía eran tipos fuera de sí. ¿Y fuera de sí por qué? Mi interpretación es porque lo del 10% les mostró que ahora tienen que jugar sin el beneficio de esas trampas. Que ya no pueden ir al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Entonces que ya no, ahora ganan o pierden. Y ahora si pierden de verdad. Ya no tienen el subsidio de que han tenido por 30 años, de que si pierden, ganan. Claro. Porque así hemos vivido los últimos 30 años. La derecha ha jugado este juego, así como caballeros ingleses, ¿no? Así como gentlemen, pero a sabiendas. Polite. Exacto, pero a sabiendas de que cuando ellos pierden, ganan. Eso es la trampa. Claro. Y yo creo que con el 10%, y sobre todo con el hecho de que a pesar de todo su cacareo de inconstitucionalidad, no se atrevieron a ir al Tribunal Constitucional, eso lo que muestra es que se dan cuenta de que ahora están jugando de verdad. Ahora están jugando, que ahora si pierden. Y eso, entonces yo diría, este es el test. Unos van a decir, eso es como poner una pistola sobre la mesa, como dijo el ahora ministro, ¿no? Lo vi. Eso es amenazar, eso es violencia. El hecho de que si nosotros perdemos, eso es inaceptable. Yo diría, esa es la derecha que no tiene compromiso democrático, así de simple. La derecha que diga, mire, está bien, nosotros seguimos creyendo, por hipótesis, seguimos creyendo en el Estado subsidiario, seguimos creyendo en el mercado, vamos a ir a defender esa idea, y si perdemos, pues. Claro. Esa es la derecha que estamos esperando y que yo creo que Chile tiene que seguir. Pero esa derecha... Si lo de Herrera es eso, bien. Esa derecha no será Velasco, la Mariana y Walker. No, pero estoy hablando en serio. Sí, porque en el fondo, lo mismo. Estábamos esperando una derecha que no es derecha. Y la derecha, centro-derecha, es la verdad la de Velasco, la de Mariana y la de Walker. Esa es la derecha, centro-derecha que uno puede esperar que quiera jugar en un campo de igual. Claro, yo sí. Mira, yo me quedo con una frase que dijo. Hay un profesor del almuerzo 20 palos y esto es una pataleta. Pero son... El mismo. Pero mira, hay un profesor de la... Escúchame, hay un profesor de la Chile que dice que hay un profesor de la Chile que dice que cuando todos pensábamos que éramos del mismo lado porque habíamos votado por el no, pero después se mostró que no éramos todos del mismo lado. Ese profesor es Fernando Atria. No sé si lo ubica. Y él me iluminó en algún momento y me dijo, y ahí yo me iluminé y dije, claro. O sea, todos pensábamos que porque habíamos votado todos por el no, éramos por una cuestión, por democracia, estábamos en el mismo lado. Y no era así, po. Y ahí yo caché que, claro, son de derecha, Velasco, Mariana, Walker y esos. Lo que pasa es que son democráticos. ¿O no, profesor? Exacto. Eso es lo que, claro, yo lo he llamado, esa es la derecha democrática. Es la derecha que votó que no, que en la dictadura supo reconocer las violaciones a los derechos humanos y entonces el plebiscito del 5 de octubre la dejó del lado de acá. Claro. Y que claro, después yo creo que en con esa el gobierno de Bachelet, la derecha democrática se mostró como derecha con el gobierno de Bachelet II, que fue la primera vez, digámoslo, que se intentó, cada uno tendrá su juicio cuál es el éxito, pero se intentó afectar el modelo neoliberal. Y entonces eso produjo un nuevo parteaguas. El parteaguas desde Bachelet II ya no es donde se votó en el plebiscito del 5 de octubre. Por eso este gobierno pudo celebrar el 5 de octubre, porque el 5 de octubre ya dejó de ser el criterio que divide. Hoy día el criterio que divide es neoliberalismo, creo yo. Y entonces, claro, lo que tú dices, el progresismo con progreso, Velasco, etcétera, quedan del lado donde ahora nos siempre debieron estar. Y de hecho... Claro. Si la verdad es que todo se hace tan evidente. Velasco acaba de publicar, por supuesto en el Mercurio, una columna que le valió aplausos de quién? De Axel Kaiser. O sea, del dinero de Nicolás Ibáñez. No te puedo creer. O sea, cuando el dinero de Nicolás Ibáñez te aplaude, bueno, yo creo que todos los demás estamos justificados en sacar nuestras conclusiones, ¿no?
Sí. Claro, y hoy día, y tampoco tiene que ser pensar en quienes votaron, y por eso también me importaba mucho conversar sobre esto del cambio de gabinete, y sí me parece importante, porque tampoco se trata de decir quienes votaron a favor del retiro del 10% de la AFP, y no podemos dividirlos así, porque tampoco es así, digamos, ¿no? Eso no quizás los puede transformar en un poco más democráticos a quienes escucharon la voz de la mayoría, digamos, ¿no? Pero apenas los llamaron se fueron a trabajar al gobierno de Piñera y vamos cambiando hacia el rechazo, ¿no es cierto? El único que nos queda, creo que es Desbordes, que podría ser, que no sabemos en realidad si va, y ahí ya metido en el gabinete, yo estoy segura que va a trabajar por el rechazo, digamos, no sé cómo podría ser. Va a dedicarse al umbilico nomás. Lo de Desbordes fue... Bueno, yo creo que Desbordes acaba de dilapidar su potencial político como el hombre dialogante. Un ex carabinero. Sí, pero bueno, es su biografía. Pero digo, era un hombre que parecía más sensato sobre un montón de cosas, digamos, ¿no? Que no toda la violencia era irracional o que tenía un origen. Estuvo a favor y le dijo a los diputados que fueran a la calle, que le faltaba calle. A pesar de que la votación se abstuvo, yo creo que ahí ya si va a quemar las naves, tiene que llegar hasta el final. Pero es interesante también ver, y yo sería bueno en tu análisis ahí, Fernando, precisamente lo que dice la Ale, esta idea de cómo se desactivaron ciertas voces disonantes que se escucharon en la derecha. La de Alamán, la de mismo Belolio dentro de su partido, la de Desbordes, sin duda, o incluso también la del Víctor Pérez, que en algún momento también cuestionó esta idea que planteaba la entonces vocera Cecilia Pérez, que decía que este era el gobierno de Piñera, tratando de desmarcar, de despolitizarlo, no el gobierno, pero en el fondo ahí Pérez, yo me acuerdo que le dice, Víctor Pérez, el actual ministro del Interior, le dice, perdóname, esta es una colisión de gobierno, de Chile vamos, y míralo, ayer viene a corroborar precisamente que claro, porque por mucho que tú vendas como un gabinete apolítico, finalmente son los partidos que roncan los que quieren su tajada cuando la crisis se instala, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Se desactivan las voces disonantes al ingresar al gabinete? A ver, Mauricio, ¿cuáles eran las voces genuinamente disonantes? Porque ahí hay espacio, ¿no? Yo no pondría entre las voces genuinamente disonantes a Alamán y a Víctor Pérez. Está bien, o sea, eso no quiere decir que no hayan tenido algunos desacuerdos aquí o allá, pero yo creo que ellos son y siguen siendo la derecha dura. Sí. Los otros dos son casos más interesantes, ¿no? Bellolio tenía esta pretensión de que era una generación nueva de la UDI, que se había enfrentado a Jacqueline Van Rieselberghe, había perdido, se había discutido mucho sobre si iba a salir de la UDI o no, etc. En mi opinión, exacto. En mi opinión, y yo entiendo que en esto puede haber desacuerdo, yo nunca creí que eso era una voz nueva en la UDI. Yo creo que era más bien lo mismo, pero claro, más joven, como decía antes, más hondera. Así como yo tampoco creí mucho que Evópoli fuera una cosa de verdad. Desbordes creo yo es distinto. Entre otras cosas, porque Desbordes no tiene la sociología de la derecha. Sociológicamente no pertenece a la derecha. Y entonces yo creo que él veía algo distinto. Su entrada al gabinete, yo lo veo más bien, a lo mejor me equivoco, y yo con esto no estoy diciendo, no tengo ninguna información de insider, ¿no? Yo, en esto, como la presidenta, yo me entero por la prensa. Lo que yo veo es que esto es una demostración de poder fáctico de la derecha, ¿no? De ponerlo en defensa como resultado de una presión considerable que iba a minar, o sea, porque por cierto, su entrada a defensa, con vistas al plebiscito y dado la posición que él estaba jugando, es simplemente abandonarlo todo. Es quedarse sin nada, creo yo. Y entonces uno se pregunta por qué alguien como Desbordes está dispuesto a quedarse sin nada. Y yo no creo que haya sido porque... O sea, yo creo que es porque la presión que recibió fue demasiado grande. Sí. Qué complicado lo que está... Ahora, una cosa que me gustaría decir acerca de lo que decía la Alejandra, que es que por cierto, que yo creo que la votación en la Cámara de Diputados nos muestra que 3/4 de la Cámara de Diputados están contra el neoliberalismo, contra el modelo neoliberal, evidentemente. La significación, exacto, la significación de la votación yo creo que está en otra parte, está sobre todo con vistas al proceso constituyente, y es una lección, diría yo, para las fuerzas transformadoras, que estaban totalmente desorientadas y fraccionadas y sin ninguna capacidad de converger y de actuar de consumo, etc.
Y ahora les dan una lección de cómo se hace eso, ¿no? O sea, en la medida en que la política entiende que su función es conducir demandas que están en la sociedad, esas demandas son las que ordenan. Entonces, con vistas al proceso constituyente, yo creo que esa es una lección mayúscula, porque así se nos muestra cómo avanzar. O sea, lo que la votación del 10% mostró es que el modelo neoliberal está deslegitimado no en la Cámara ni en el Senado, en la sociedad. Exacto. Y claro, parte de lo que ha llevado a la deslegitimación de la política es que esa deslegitimación en la sociedad hasta ahora no se había manifestado en la política institucional. O sea, recordemos lo que estábamos discutiendo antes del 18 de octubre. Estábamos discutiendo bajarle los impuestos a los más ricos, más precarización laboral, selección escolar, volver a la selección escolar, subir el ahorro individual, e inicialmente iba a ser administrado por las AFP. Eso es lo que la política institucional estaba discutiendo antes del 18 de octubre. El gran logro había sido lograr que ese 4% fuera un ente, ¿se acuerdan? Aunque no teníamos idea que iba a ser ese ente. Ese era el gran logro. Pero mientras tanto, en la sociedad, todo ese modelo estaba cada vez más deslegitimado. Y eso fue lo que estalló. Y entonces el 10% muestra cómo ese divorcio puede suturarse. Y yo creo que esa sutura es fundamental para el proceso constituyente. Si el proceso constituyente no produce eso, va a ser un fracaso. Pero ahora vemos, lo del 10 de octubre, del 10%, nos muestra que en principio eso es posible. Se puede hacer. A mí, yo creo que aquí lo que tenemos que estar súper conscientes, ¿no es cierto?, es que no podemos perder de vista lo que está pasando, y ahí se tiene que mantener nuestros ojos como opinión pública, digamos, ¿no es cierto?, lo que pasa adentro del Congreso, cómo votan, ya sabemos lo que podemos lograr haciendo eso, porque eso, yo creo que la votación esa, claro, responde justamente a eso que nosotros estábamos mirando. De modo contrario, eso no sucede. Y esa es la verdad. Entonces yo creo que lo que intentan, por eso a mí me da miedo este gabinete nuevo. Yo insisto, a mí me da miedo que Víctor Pérez sea el ministro del Interior, porque al final de lo que nos están diciendo es que esa gente que, o sea, aparte de ordenar sus filas y que evidentemente la coalición se instala en el gobierno, más allá de Piñera, ¿no es cierto?, eso más o menos claro en lo que ellos deben estar pensando, pero también es un poco ponerle el freno a la opinión pública, a la ciudadanía, al pueblo, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, que se ha manifestado abiertamente, ¿no es cierto?, a favor de ciertas cosas. O sea, creo que ahí hay algo de poner el pie encima, y a mí me da miedo siempre cuando hablamos de eso. Hoy ministro fue uno de los que abiertamente criticaba la debilidad de Blumel como ministro del Interior respecto al orden público. Entonces uno puede presumir ahí, Fernando, ¿no?, como si que frente a la eventualidad de futuras manifestaciones, para decirle a un buen chileno, uno tiene la sensación de que la mano va a ser más dura esta vez, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, o quizás pasa también esto que yo igual me lo preguntaba en la mañana, que uno tiene la sensación de que más allá que la gente esté interesada efectivamente en cómo se vota respecto a cosas que son realmente importantes para la gente, porque yo soy hijo de una generación en que se nos hizo creer que a los jóvenes no les importaba la política y que la desafección de la política era algo súper tangible y comprobable, cuando en realidad es que a la gente sí le interesaba la política, quizás no le interesaba la política partidista, digamos, ¿no? Entonces tengo la sensación que a lo mejor a la gente el cambio de gabinete no le importa tanto, pero sí sigue interesada respecto de los asuntos que son sensibles para su realidad, digamos, ¿no? O sea, no le interesaba la política, esa política que ocurría en el Congreso, porque esa política que ocurría en el Congreso era totalmente indiferente a estas necesidades que surgían de la sociedad. Y entonces, eso claro, eso, lo de Alejandra es verdad, eso cambió porque hoy día la sociedad está mirando. Y yo creo que los diputados y senadores sintieron, por así decirlo, la respiración en el cuello, ¿no? Claro. Y eso lo que hace es disminuye la capacidad de las formas institucionales de neutralizar esa fuerza que viene de la sociedad. Y eso es lo que asusta, creo yo, a la derecha en sentido amplio, no solo a la derecha de Chile, vamos, para volver a lo que decíamos antes, ¿no? Eso es lo que asusta a la derecha, y por eso la derecha llama populismo, demagogia, matonaje de las redes sociales, ¿no? Votar con la pistola en la mesa, ¿cómo era? Claro. Exacto, poner la pistola,
El libro señaló que la izquierda estaba sobre representada en Twitter. Imagínate. ¿Qué estupidez? ¿De dónde la sacaron? Los únicos sobre representados son ellos, que la única manera en que logran ser trending topic es escribiendo de noche cuando el resto está durmiendo para lograr poner su hashtag en los primeros lugares. Estamos un paso a citar a Melnik. O sea, claro, sí, en realidad tienes toda la razón, Mauro. Lo que yo quiero decir es pero había que decirlo, aprovechar de decirlo, ¿no? Y la buena. Y después a Sebastián Izquierdo, ahí ya nos morimos. Chechirani, tenemos que invitar a Chechirani. Pero yo creo que lo que tiene Twitter es que Twitter es una comunicación sin filtro. Y eso, por supuesto, implica que es a veces de una grosería, brutalidad y vulgaridad característica de las conversaciones privadas a veces, ¿no? Pero por otro lado, que da voz a todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que el partido del orden, para decirlo en un sentido más amplio, eso no puede tolerar. La idea no está acostumbrado al control ciudadano. Claro. Exactamente. Les da miedo. Están acostumbrados al control de los economistas con PhD de Harvard. A ese control están acostumbrados. Exacto. A ellos sí están acostumbrados a rendirles cuentas. Hay un problema. A la Sofofa, al señor Sutil, a toda esa gente. Con el lobby de la empresa en el Congreso podían convivir tranquilamente. Cuando hay control ciudadano, cuando les demanda un poco más, resulta que eso es inaceptable, se saltan las reglas del juego y termina siendo una intolerable. Toda esa muestra de cartas que firman 200, que firman 40, que firman 100, que firman... Bueno, ¿cuántas no ha firmado la Marianita y sus amigos hasta ahora? Y son la demostración de que tienen miedo a que la población se manifieste diciendo lo que opina, ya sea en las calles cuando podíamos, en Twitter o donde sea. Hay un tema ahí con eso, y una cosa que uno les pediría a ellos es que por favor manifiesten qué es lo que creen para el país, en vez de decir necesitamos la unidad y no sé qué, y firman firma Insulza, y firma Mariana, y firma este diputado que ahora ya no es de PPD, sino que ¿cómo se llama? Pepe Out. Lo mismo. Pepe Out. Pero no dicen nada respecto a la FP, no dicen nada de salud, dicen hay que unirse, hay que volver a los viejos consensos, pero no hablan, o sea, todas las cartas hablan lo mismo, que es volver a lo que tenían antes. Nos reunimos con los otros, con Longueira, y armamos el mono. Eso es lo que uno entiende. O sea, yo leía un Twitter de Pepe Out, precisamente, en que él decía que era mala idea lo del 10%, etcétera, que si queremos, decía él, esto es bien interesante, si queremos asestarle un golpe a las AFP, tenemos que volver al proyecto que estábamos discutiendo, en que vamos a crear un 4% que no lo van a administrar ellas. O sea, eso es seguir con la lógica antes del 18 de octubre. El gran golpe a las AFP es dejarlas tranquilas administrando el 10%, ojo, eso no se toca, y crear un 4% y que no las administren las AFP. Ese es el gran golpe. Después de 10 años de marchas de cientos de miles de personas, el gran golpe es decirles, quédense con lo que tienen, con la administración del 10% y pagando unas pensiones de miseria, y vamos a tratar de armar al lado otra cosa para mejorar eso que ustedes están haciendo. Ese es el gran golpe. Entonces uno dice, ¿en qué país? Pero espérame, me gustaría volver a otra cosa, que es, ¿quiénes son los que entraron al gabinete? O sea, entraron al gabinete... Por favor, analicemos. Los que han sido especialmente incapaces de entender lo que está pasando con la sociedad. Es decir, no entró ninguno de los que votaron que sí al 10%, ¿no? O sea, entraron 3 que tuvieron una posición vocalmente opuesta. Claro. Pérez, Alamand y Bellolio. Claro. Y el cuarto, Desborde, se abstuvo. Pero acuérdense que en la última vez votó a favor. En la 116. Sí. En la 116. Cuando llegamos a 116, él y varios más se unieron a votar a favor. Claro, sí, ahí sí. Pero ahí no Bellolio. No. Ni Alamand. No, y Alamand menos, pues claro. No, menos. Sí, entonces, bueno, es como un gobierno diciendo... o sea, ¿en qué se apoya este gobierno para lo que viene, dado este gabinete? Ciertamente, no en un intento de producir interlocución con la sociedad. Yo no estoy diciendo que el gobierno salga como el enemigo número 1 de la AFP, pero que muestre disposición a entender el momento político en el cual estamos. Y yo creo que este gabinete lo que muestra es que en vez de disposición a entender el momento político en que estamos, endurecernos, ¿no? Encerrarnos, exacto, parapetarnos detrás de nuestra última trinchera. De hecho, como que no veo
otra cosa que mantenernos encerrados en esta idea de encerrarnos los fines de semana, que sigamos en toque de queda. Que el confinamiento sea de lunes a viernes. Es ridículo, o sea, yo no veo otra cosa que mantenernos encerrados, porque de verdad que si salimos, de verdad yo los invito a ir a Ñuñoa, que es mi comuna que está desconfinada, y todo, es que se van de verdad uno dice, me estáis. O sea, ¿para qué nos tienen con toque de queda si es que esto pasa en el día? Necesitáis minutos para contagiarte. Es muy, no veo otra sensación que mantenernos encerrados y que no salgamos a manifestarnos o a decir algo. Ayer querían borrar el históricas que había quedado en el piso, ¿no es cierto?, para después del 8 de marzo. Esas son las señales, es dejarnos encerrados, que el movimiento social se calle y que no siga, ¿no es cierto?, con los ojos puestos en el poder. Voy a leer aquí lo que nos dice absurdo. No, es lo que intentan hacer, yo también creo que es absurdo. Pero es no saber leer la realidad. Claro. Voy a leerle un poco lo que dice el público. Twitter dice, Alejandro Antonio, un liberalismo en plenitud ha sido la eterna promesa tramposa de la derecha de este país con fines populistas. No solo la UDI popular, Kids, llamada Evópoli, ahí del clan infantil también, sino que se ha repetido antes en la historia, como pasó con José Manuel Balmaceda, con un trágico desenlace. Mira qué interesante. Paula dice, también me da susto ver que Víctor Pérez deje la escoba y haya más muertos, mutilados y ciegos, además de la brutal represión a nuestros hermanos mapuche. Susto y pena es lo que tengo. Alex Rogel dice, Desbordes y Osandón son de derecha. Ellos se las dan de liberales, pero en la práctica la cosa no es así. Willy Eddy, si Desbordes hubiera sido más consecuente, no habría aceptado el cargo de ministro. Me parece muy interesante eso. Paulo dice, Mauricio no era solo invitado. Está entrando en nuestro humor. Bastián Abayay. Bastián Abayay dice, ¿a qué horas Tingo se une a Fuerza Común? Mira la pregunta. Nosotros... Eso es lo mismo que yo le estaba preguntando. Yo sé que la señora ya le ha dicho que lo haga. Y Jürgen se viene de pasito, pues. Jürgen se viene de pasito. Y hay gente preocupada por lo de los carnés de identidad. Mira, dice Albarcón Salas, dice, chicos, verificar si pueden sufragar. El plazo de apelación es en Valpo el 29 de julio, que es hoy, hasta el 6 de agosto, dice, inclusive solo en AM y solo el 6 todo el día. Saquen pantallazos porque esta es un Word, dice, como un documento de Word sin folio. Y Gloria Galvez dice, disculpen la mayúscula, por la pandemia se autorizó para que los carnets sigan vigentes, pero ¿nos sirve vencido para votar? Ojo, dice. Se supone que sí, ¿no? Que lo van a aceptar para votar vencido el carnet de identidad, eso entiendo. No sé si aquí me ayudan alguno de los dos abogados, sí, ¿sabes? En un año vencido te sirve para votar. ¿Es un año? Entonces sí sirve. Sí, un año. Ya, perfecto. Sí. Súper. Ahí estaba. Es útil tener un abogado en el panel. Es muy útil, siempre. Y en la empresa también, ¿eh? Igual Jimena Osandón fue una de las que criticó el cambio de gabinete, ¿eh? Ojo. Ella sí criticó el cambio de gabinete, esperaba otra cosa, dijo en unos Twitter, y que era por ordenar Chile va. ¿Ah? No, ella lo dijo en CNN. No, yo creo que no. Yo creo que legítimamente ella y Sabat son un poquito lo que estábamos esperando, amigas de Velasco, la Mariana y Walker. Porque por lo menos siempre ha demostrado eso. Nunca la he escuchado hablar de una derecha madura. No. Yo quería como preguntarle un poco a Fernando esta idea que ya la posamos, pero me parece que tú ahí puedes como observarlo mucho mejor, ¿no? Este como descontrol de la clase política en general respecto de lo que, claro, se asuma como una amenaza, de estar legislando bajo amenaza, ¿no? Con una presión intolerable. Hemos visto a senadores que hablan un poco de eso, la sensación de la amenaza, que para mí es puro control ciudadano, que no se ejercía antes porque no hay mucho otro lugar donde ejercer ese control ciudadano, por ejemplo las redes sociales, o estaba viendo también otros diputados como Cruzcoque que se quejaban de la cantidad de días que estaban trabajando a la semana, digamos, ¿no? Que sesionar en comisión 2 durante las 5 y le parecía que en realidad era muy, qué sé yo,
atendible que se escuchara esa molestia, esa queja, esa duda. Yo siento que efectivamente algo cambió, digamos, ¿no? Más simbólicamente que en términos prácticos con la votación de la semana pasada. Tendrá que ver precisamente con eso. ¿Por qué no lo elaboras tú? ¿Crees que entramos efectivamente en una nueva etapa donde el control ciudadano ya es algo real, donde, qué sé yo, nuestros parlamentarios están volviendo a recordar para quiénes habían sido escogidos, a quienes tienen que rendirle cuenta, lo que significa esta idea también un poco demonizada de estar legislando con una oreja en la calle? Lo dice como si fuera algo negativo. No se trataba de eso, un servicio público, no se trata de eso, ingresar a la política, digamos, ¿no? El representante de... O nos perdimos todo en el camino, Fernando. Bueno, es que yo creo que parte de la patología que nosotros vivimos, que estamos ya en esta condición terminal de la Constitución tramposa, y no solo la Constitución misma como el texto, ¿no?, sino la cultura política que creó la Constitución tramposa. Eso es lo que... Sí. Esa patología nos estamos dando cuenta ahora. Por eso yo creo que desde el 18 de octubre el pueblo chileno está adquiriendo un nivel mayor de conciencia, porque nos estamos dando cuenta de cosas. Y una de las cosas de las cuales nos estamos dando cuenta es que esa cultura política, la de los 30 años, calificaba o entendía como patologías cuestiones normales, o entendía como normalidad patologías. Cuando ¿por qué había cada vez más abstención? ¿Por qué la gente estaba desinteresada en la política? Porque yo creo que había aprendido que la política no servía para nada relevante en sus vidas, no servía para conducir sus demandas de transformación, ¿no? Por eso yo creo que esa es mi interpretación de por qué la gente no votaba. Porque hasta cierto punto, votar es un acto de confianza. Votar es manifestar que a través de mi participación yo puedo contribuir a que Chile sea distinto. Y yo creo que al final, en las últimas elecciones, ese acto de confianza era como un acto de ingenuidad. Totalmente. ¿No? Era como... Sí. Entonces yo creo que la cada vez mayor abstención, el hecho de cada vez más alejarse de los partidos políticos, de la participación electoral, etcétera, era una manifestación de desesperanza, ¿no? Si la política ya no sirve. Sí. Entonces, y a mí, así me imagino yo al ciudadano, a mí esto no me gusta, esto no me conviene, pero yo ya me acostumbré. Y son todos lo mismo. Claro, exacto. Y no me pidan, o sea, yo sé que esto no juega en mi favor, pero no me pidan que además vaya a votar como weón. O sea, yo creo que esa es la lógica de eso cambió el 18 de octubre, porque eso de yo ya me acostumbré, se cambió en no más. No, eso es lo que produjo el 18 de octubre. Y todo esto son, creo yo, coletazos de distinto tipo de ese momento de decir, si ya la cuestión no es que vamos a tolerar cualquier cosa que ellos hagan y nos vamos a arrestar, sino vamos a que se vayan todos. ¿Sí? Yo creo que el movimiento del 18 de octubre, y yo con esto no estoy celebrándolo, estoy simplemente analizándolo, sí, tenía una dimensión que le han llamado destituyente de la política institucional brutal. Por eso. Y entonces ahora las instituciones democráticas se les está cobrando su propio discurso. Bueno, no se supone que la democracia es atender a la necesidad del pueblo, no se supone que los diputados son nuestros representantes, y eso como que descoloca a la política tradicional, al Partido del Orden, ¿no? Porque la forma política que hemos tenido es una forma que tiene características democráticas, en el sentido que el presidente de la República elegido por sufragio universal, etcétera, pero que ha tenido una forma de operación, un modo de operación que ha negado consistentemente el contenido básico del principio democrático. Y eso ahora está siendo cobrado por el pueblo a través de estos mecanismos de presión. Y eso es denunciado como patología, ¿no? Porque lo normal es patológico y lo patológico es normal. Entonces, que el pueblo esté ejerciendo control sobre sus representantes, que lo critique, de modo que a veces es poco educado, etcétera, eso es descrito como una patología de la democracia. Porque nosotros nos hemos acostumbrado de que lo patológico es normal y lo normal es patológico. Claro. Y por eso no hay que cansarse de visibilizarlo y hablarlo, etcétera, que es lo que estábamos diciendo el día de hoy. Chiquillos, se nos acabó el programa.